en donde el 60% son melasas, el 38% dextrosa y el 2% azúcar, con sus respectivos contenidos de azúcar, cada uno de estas materias primas, ¿verdad? Nosotros debemos ser capaces de calcular, ¿sí?, los consumos unitarios de cada una de estas materias primas, es decir, cuántas toneladas de melaza estoy consumiendo para producir una tonelada de lisina, cuántas toneladas de dextrosa por tonelada de lisina, toneladas de azúcares por tonelada de lisina, ¿verdad? Y bueno, nuevamente se reduce en consumo unitario, dependiendo, ¿verdad? Si lo expresamos como el total de la sacarosa, lo podemos llamar como consumo unitario de fuentes de carbono. También pueden ser consumo unitario de melaza, consumo unitario de dextrosa, consumo unitario de azúcar refinada, ¿sí? Y puede cambiar también el porcentaje de azúcar en cada fuente de carbono, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Estos son ejemplos de ejercicios que vamos a ir resolviendo con diferentes combinaciones de fuentes de carbono. Muy bien, vamos a definir algunos conceptos, ¿sí? El costo de producción en pesos por tonelada de lisina, ¿sí? Lo que nos cuesta producir una tonelada de lisina. El costo de producción unitario, es decir, el costo por tonelada de lisina, va a estar compuesto por el costo variable unitario y el costo fijo unitario, ¿verdad? Ya la otra clase habíamos comentado que era el costo variable y que era el costo fijo. El costo variable varía en función de la cantidad de producción, el volumen de producción que estamos generando. Y el costo fijo, pues son los gastos fijos que tiene la empresa, como los salarios, la renta, ¿verdad? Todos los costos que mes con mes no van a cambiar, ¿sí? El costo variable unitario, ¿sí? Depende de diferentes factores. Entre ellos, el consumo unitario, ¿verdad? Que es el consumo de las materias primas o servicios por unidad de producto, ¿verdad? Pueden ser toneladas de melaza por toneladas de lisina, es decir, ¿cuántas toneladas de melaza necesito? ¿Cuántas toneladas de melaza necesito para producir una tonelada de lisina? ¿Sí? ¿Cuántos metros cúbicos de agua necesito para producir una tonelada de lisina? ¿Cuántos sacos voy a emplear para almacenar una tonelada de lisina? ¿Sí? Es el consumo unitario. El precio unitario hace referencia al precio de la adquisición de las materias primas o servicios, ¿sí? Por ejemplo, el precio por tonelada de melaza, cuánto me cuesta comprar una tonelada de melaza, el precio por metro cúbico de agua, el precio por saco. El costo unitario es el costo de las materias primas y servicios por unidad de producto, ¿sí? Y lo vamos a obtener multiplicando el consumo unitario, es decir, lo que nos cuesta, perdón, lo que consumimos en toneladas de melaza por toneladas de lisina, por ejemplo, por el precio unitario, ¿sí? Hacemos aquí un pequeño análisis dimensional, ¿verdad? Multiplicamos el costo unitario, o el consumo unitario por el precio unitario, toneladas de melaza arriba y toneladas de melaza abajo, se eliminan, nos van a quedar el costo o el precio que pagamos por tonelada de melaza, ¿verdad?
por las toneladas de lisina, ¿sí? Estamos hablando entonces que el costo unitario se va a expresar en pesos de melaza por tonelada de lisina, ¿sí? Es decir, ¿cuánto nos costó la melaza que utilizamos para producir una tonelada de lisina? ¿Cuánto nos costó el agua que utilizamos para producir una tonelada de lisina? ¿Cuánto nos costaron los sacos que utilizamos para almacenar una tonelada de lisina? ¿Sí? Y el costo variable unitario va a ser la suma de todos los costos unitarios de las materias primas o servicios, ¿sí? Se expresa también en pesos por tonelada de lisina porque va a ser una suma de todos los costos unitarios, ¿sí? Esto nos va a decir cuánto nos va a costar en total producir una tonelada de lisina. Muy bien. Aquí está la tabla que vimos al principio, ¿sí? Tal vez ya la entiendan un poquito mejor. FFIE, nuevamente vamos a hablar de eficiencia de fermentación. ISY, hablamos de la eficiencia de extracción, ¿sí? Porcentaje de eficiencia o eficiencia en porcentajes de la eficiencia total del proceso, ¿sí? Caldo fermentado hace referencia a las toneladas de lisina que hay en el caldo fermentado, ¿verdad? Y la producción de lisina es las toneladas de lisina que ya están en los sacos, ¿sí? Como habíamos comentado, ¿verdad? La eficiencia de fermentación, ¿cómo se va a calcular? Dividiendo las toneladas de lisina en mi caldo fermentado entre las toneladas de sacarosa total, ¿sí? Si yo divido 1512 entre 3780, me va a dar el 40% de la eficiencia de fermentación, ¿sí? Si yo divido la producción final, es decir, 1285 entre 1512, ¿verdad? Que podemos decir que 1512 son las toneladas de lisina al inicio de la etapa de extracción y 1285 son las toneladas de lisina al final de la etapa de extracción. Si yo divido lo del final entre lo del inicio, me va a dar el 85% de la eficiencia de extracción, ¿sí? Para poder establecer o calcular el costo variable, es decir, lo que nos costó producir una tonelada de lisina, necesitamos saber cuánto de cada materia prima se consumió, cuánto nos costó cada unidad de estas materias primas, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar se consumieron 78 toneladas para producir estas 1285 toneladas de lisina, ¿sí? El peso por tonelada de azúcar es de 13,000 pesos por tonelada, bueno, era en este momento, y dividiendo, ¿verdad? Perdón, multiplicando el consumo unitario, sí, que lo podemos sacar calculando, dividiendo el consumo medido entre la producción, y esto lo multiplicamos por el precio unitario, vamos a obtener el costo unitario en pesos por tonelada de lisina. Ahorita vamos a resolver un ejercicio en Excel, así que les pido por favor que tengan su Excel eh, listo para resolver el ejercicio, ¿sí? Todo se concentra en el costo variable de producción, ¿sí? Estos 19,221 es lo que nos cuesta producir una tonelada de lisina. 19,221 pesos por tonelada de lisina.
¿sí? Y estos 24.702.878 pesos es lo que nos costó producir 1.285 toneladas de lisina. En cuanto a los costos fijos, ¿sí? El costo fijo unitario, es decir, el costo por tonelada de lisina de los aspectos que no varían mes con mes, dentro de esos conceptos podemos considerar la mano de obra, el mantenimiento. Lógicamente aquí estamos hablando de mantenimiento predictivo y preventivo, ¿verdad? El movimiento correctivo puede tener costos adicionales. Las depreciaciones de los equipos y los edificios, los vehículos también, los seguros, ¿sí? En muchas industrias se aseguran o se paga una cuota de seguros para los vehículos, los equipos o hasta para la producción. Las regalías, en ese caso el control de contaminación, ¿verdad? Que es un costo que se paga de manera constante, mensualmente. Otros costos y en total, por cada tonelada de lisina se va a pagar 3.399 pesos. Muy bien. Vamos a ver aquí. Dame un minuto, por favor.
Muy bien, les voy a subir aquí al Teams ya la información, ¿verdad? De las materias primas, principalmente cuánto es el consumo mensual y el costo por tonelada, ¿sí? Para que hagamos un ejercicio, lo vamos a ir haciendo juntos, para calcular el costo variable de producción. Ya después, conforme vayamos conociendo mejor la hoja de cálculo, le vamos a ir agregando características, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien, ya deben de poder ver el archivo. Se llama costo de producción lisina, agosto 21, enero 22. Por favor, confírmenme si lo pueden ver. Muy bien, Sí descárguenlo se por ve, favor. profe. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Ahorita no vamos a meter lo de las eficiencias ni
ni vamos a meter todavía lo de la concentración de azúcares en las fuentes de carbono. Vamos a empezar con el cálculo del costo de producción, ¿sí? De la lisina, costo variable, porque recordemos que también está el costo fijo. Aquí, por favor, vayan dando formato bonito, que se vea bien organizado, ¿verdad? Para que también sea fácil de entender para ustedes. Muy bien. Em, Aquí estamos hablando, ¿verdad? La primera columna son las materias primas que vamos a considerar en nuestro cálculo, ¿sí? Lógicamente hay más, ¿sí? Aquí en la sección de otros vamos a dejarlo abierto así para indicarnos que hay más, más materias primas de las que se presentan originalmente. Simplemente vamos a considerar estas para efectos prácticos del ejercicio, ¿sí? Esto que se ve aquí, ¿verdad? Es el consumo mensual de las materias primas que están expresadas de este lado. ¿Sí? Y bueno, vamos a formular para calcular nuestro costo variable de producción. Muy bien. El primer paso, lo primero que debemos saber es qué cantidad de producto se obtuvo en este mes, ¿verdad? Aquí nosotros podemos em, basarnos en la presentación, ¿verdad? Vamos a ver aquí la presentación, cuántos maneja de manera genérica de entrada. Ok, 1285. Vamos a ponerle 1285 toneladas de lisina, ¿sí? Es decir, este mes se produjeron 1285 toneladas de lisina, ya en todo el proceso, ¿verdad? Ya al final de la etapa de extracción. La producción diaria, muy fácil de calcular, ¿verdad? Únicamente tenemos que dividir nuestra producción mensual entre 30, ¿no? Es un promedio diario, ¿sí? Lógicamente hay meses con 30, 31 días, 28, etcétera, pero bueno, es un promedio nada más, ¿sí? No lo vamos a usar para el cálculo, únicamente como dato, ¿sí? Toneladas de lisina al mes, toneladas de lisina al día. Muy bien. Ahora, estos valores de aquí son valores de consumo mensual, ¿sí? Esto es lo que durante el mes que se produjeron estas 1285 toneladas de lisina, se consumieron estas cantidades de materias primas y servicios, ¿sí? Es decir, para producir 1285 toneladas de lisina, se consumieron 77 toneladas de azúcar mascabado, 3823 de melaza C, 8161 de melazas B, 1370 de dextrosa y así sucesivamente, ¿no? Muy bien.
Ahora, esta es la columna de unidades únicamente, consumo mensual, ya lo dijimos. El consumo unitario estamos hablando de ya sea las toneladas, los metros cúbicos o los kilogramos por tonelada de lisina, ¿verdad? Y únicamente tenemos que seguir esta disposición para calcularlo, muy fácil. Vamos a formularlo de esta manera. Espero que me estén siguiendo con sus hojas de cálculo. Es muy sencillo. Vamos a dividir únicamente el consumo mensual entre las toneladas, perdón, entre las toneladas de lisina producidas en el mes. Aquí, como la producción de lisina, ahorita para que cuando arrastremos el cálculo se haga de manera automática, como la producción mensual de lisina no se va a mover la celda, nos paramos sobre el B3 y apretamos F4 para que se marque como una celda fija. Damos Enter y se calcula el consumo unitario por tonelada de lisina, ¿verdad? Aquí nosotros ya podemos arrastrar y se nos va a calcular el consumo unitario de cada una de estas materias primas, ¿sí? Aquí manéjenlo con 4 decimales. A ver, Maritza, va de nuevo. Voy a repetir todo. A ver, igual si le hago un poquito de zoom se ve mejor. Nuevamente, ¿verdad? Voy a borrar esta columna. Vamos a tomar el valor del consumo mes, es decir, el consumo mensual, por ejemplo, de aquí del más cavado, lo vamos a parar en la celda, en este caso sería la celda, bueno, yo aquí ya he agregado un par de renglones, pero sería la celda que corresponde al consumo unitario del mascabado, ¿verdad? En mi caso es la D8, la de ustedes puede ser la D6, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a parar en esta celda, signo de igual, seleccionamos el consumo mensual de mascabado, 77 toneladas, ponemos el signo de división, seleccionamos la producción mensual de lisina, 1285, apretamos la tecla F4 para que se fije la celda, también pueden escribir el símbolo de pesos de manera manual y apretamos Enter, ¿verdad? Una vez que ya está hecho para la primera, podemos arrastrar y se va a calcular para todas. A ver, permítanme un momento, de favor. Muy bien.
Simplemente les pongo colores para que sea más fácil diferenciar las columnas, ¿sí? Ok, ya tenemos nuestra cuarta columna, que hace referencia al consumo unitario, ¿verdad? Ya sea en toneladas, metros cúbicos o kilogramos de materia prima por tonelada de lisina, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente 4 decimales. Vámonos ahora al costo unitario. El costo unitario, ¿verdad? Es lo que nos va a costar en pesos por tonelada de lisina usar estos consumos, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo calcular? Lo dijimos en nuestra presentación. Consumo unitario por precio unitario. Consumo unitario por precio unitario, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ¿quién participó? Zárate. Sí, profe, fui yo. Muy bien, Irving, gracias. Vamos a multiplicar el consumo unitario por el precio unitario, ¿verdad? Si hacemos un análisis dimensional, ¿verdad? Supongamos que estamos hablando del mascabado, ¿no? Eso no lo tienen que copiar, nada más para el análisis dimensional, ¿verdad? Estamos hablando de que el precio, el consumo unitario, perdón, van a ser toneladas de mascabado por tonelada de lisina, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por el precio unitario, ¿verdad? Que son pesos por tonelada de materia prima, ¿no? Tonelada de mascabado. Si hacemos análisis dimensional, ¿verdad? Toneladas de mascabado arriba por toneladas de mascabado abajo se eliminan y nos quedan pesos por tonelada de lisina. Pesos por tonelada de lisina. ¿Sí? Un análisis dimensional muy sencillo. Y aquí arriba es lo mismo. Si multiplicamos, vamos a poner, nos ponemos en la casilla de costo unitario. Símbolo de igual. Seleccionamos el consumo unitario por los pesos, ¿verdad? Por tonelada de materia prima, nos va a dar los pesos por tonelada de lisina para cada materia prima. Es decir, se invirtieron 301 pesos para producir de mascabado para producir una tonelada de lisina. A ver, permítanme aquí. Está muy barata el mascabado. Vamos a hacer unos cambios en la, no en la formulación, sino en los valores antes de seguir. Principalmente aquí en el valor de el mascabado, ¿sí? En vez de 5.013, póngale por favor 13.000.
El de la melaza, en vez de 526, pónganle 1600. El de la dextrosa, por favor, pónganle 2775. Y nada más. Voy a dejar en amarillo los valores que se cambiaron. ¿Sí? Muy bien. Ya que está formulado, nosotros podemos arrastrar la fórmula. Nuevamente se nos va a calcular de manera automática. Ya aquí en pesos, vamos a usar nada más 2 decimales, ¿sí? No tiene caso usar más. Todo lo que sea moneda, únicamente vamos a usar 2 decimales. Y si no es moneda, entonces usamos 4, ¿sí? Por favor. Muy bien. Ya tenemos nosotros cuánto nos cuesta o cuánto tenemos que invertir de cada una de estas materias primas para producir una tonelada de lisina, ¿verdad? Para producir una tonelada de lisina tenemos que invertir 781 pesos de mascabado, 4.700 pesos de melaza C, 5.459 pesos de melazas B, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a agregar otro renglón aquí abajo que se llame costo variable, costo variable, y vamos a hacer nuestros cálculos para cada una de estos valores, ¿sí? El costo variable dijimos que lo íbamos a obtener sumando los costos unitarios de todas las materias primas, ¿sí? Ponemos igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestro rango, cerramos paréntesis y enter, ¿sí? Muy bien. En este punto, a nosotros nos está costando 30.301 pesos por tonelada de lisina, ¿verdad? Aquí le podemos agregar una unidad personalizada. Vamos a ver. Profe, una pregunta, ¿sumó todos los costos unitarios? ¿Sí? Gracias. Sí, nada. Vamos a ver aquí. Ah. Ese sí lo agregó. Esto ya no lo agrega. Vamos a ver aquí. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Ustedes recuerden que estas unidades son en pesos por tonelada de lisina, ¿verdad? Las mismas unidades que tenemos aquí arriba.
Lo podemos poner aquí abajo. Nada de listina. ¿Sí? Muy bien. Esto es nuestro costo variable unitario, ¿verdad? Recordemos que el costo unitario hace referencia a lo que nos cuesta producir una unidad, ¿sí? El costo por unidad. Ahora vamos al costo total. El costo total es lo que tenemos que invertir de cada una de estas materias primas para producir nuestra producción mensual, ¿verdad? Y hay dos maneras de calcularlo. A ver, yo les pregunto aquí a ustedes, ¿cómo creen que se calcula el costo total? Está muy sencillo. Pues es una participación regalada, ¿verdad? Ahí que para quien quiera participar. Multiplicando Multiplicar el costo unitario por la A ver, producción. permítame. Levanten su mano, por favor. A ver, primero las damas. Rosa, multiplicándolo otra vez por 30 días. por 30 días. No, Me parece que ese es el costo unitario por día, ¿no? no. Este es el costo por unidad por tonelada de lisina, ¿verdad? A ver, Irving. Al día, ¿no? Multiplicando ¿No? el costo unitario por la producción al mes que tuvimos. Serían las 1285 toneladas. Muy bien. Podemos multiplicar nuestro costo unitario por las toneladas mensuales, ¿verdad? Hay otra manera de calcularlo. A ver, ¿a quién se le ocurre? La segunda manera. Exactamente, ¿verdad? Gracias, Edson. El precio unitario por el consumo mensual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, si estamos hablando de lo que se consumió mensualmente para producir esta producción, o sea, para lograr esta producción, pues también puedo multiplicar el consumo mensual. Aquí en consumo mensual pónganle 2 decimales. El consumo mensual por el costo por unidad de cada materia prima, ¿verdad? Entonces tenemos dos maneras de producirlo, ¿sí? De calcularlo. Consumo mensual por precio unitario, ¿verdad? Discúlpense, aquí se arrastró de más hasta acá. Y nuevamente el costo total lo vamos a obtener sumando todos los costos de cada materia prima. ¿Y en qué unidades las podemos representar aquí? Pueden ser los pesos por mes, pueden ser simplemente en pesos, ¿verdad? Yo creo que pesos por mes estaría bien, porque estamos hablando de la producción mensual, ¿sí? Vamos a dejarlo en pesos porque pesos por mes hace referencia de que sería el costo promedio al mes. Y si el próximo mes tenemos, por ejemplo, no lo sé, 2.000 toneladas, ya va a variar completamente, ¿no? Principalmente nuestro costo variable unitario, ¿sí?
Muy bien. Aquí, ¿verdad? Si nosotros subiéramos la producción a 2000, tendríamos que ajustar los consumos promedios mensuales, ¿verdad? Para que nos dé una producción de 2000. Por eso es que el costo total nos está modificando, ¿sí? Si bajo este criterio nosotros generamos otra columna de costos, ¿verdad? Ya podríamos calcular con base a una modificación en las toneladas de lisina al mes, ¿sí? Lógicamente, si incrementan las toneladas de lisina al mes, el consumo mensual de las materias primas va a incrementar. ¿En cuánto va a incrementar? Pues no podemos saberlo, ¿verdad? Tenemos que cuantificarlo en la operación. Es la única manera de saberlo, es cuantificándolo en la realidad. Muy bien. De momento, muchachos, ¿alguna pregunta sobre cómo se calculan los costos variables? No, profe. Muy bien. Pero muy probablemente en el examen venga un ejercicio para el cálculo de costos variables, ¿sí? Entonces es importante que a ustedes les quede claro cómo es que se calculan, cómo es que se interpretan, ¿verdad? Estos 38.936.000 es lo que nos está costando producir los 1.285 toneladas de lisina al mes, ¿sí? Y bueno, en la siguiente clase vamos a seguir con otra serie de ejercicios. Vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Con la otra manera de calcular el costo que estuvimos comentando. Ahorita pues, ya me tengo que retirar, pero bueno, en la siguiente clase ponemos unos ejercicios. Vamos a empezar a incluir las eficiencias, ¿sí? Las toneladas de sacarosa, las toneladas de caldo fermentado, eficiencia de fermentación y de extracción. Vamos a ir haciendo cambios en los consumos mensuales. También podemos hacer cambios en los precios, ¿verdad? Unitarios, ¿sí? Voy a dejar en color amarillo las columnas de los costos que vamos a calcular y en color verde aquellos valores que ya están predefinidos, ¿sí? Ahí para que sea más fácil identificar qué valores vamos a estar moviendo y cuáles podemos dejar quietos, ¿sí? Muy bien. Pues muchachos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana para la clase de arranque de plantas. Gracias por su atención. Que tengan bonita tarde. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego, profe. Que tengan buen día. Hasta Hasta luego. luego.